cómo orar con poder. Amén, hermanos. Cómo orar con poder. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 12 hasta los versos 14. Cómo orar con poder. Cómo orar con poder. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12 hasta los versos 14, leemos la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más o nunca jamás coma nadie fruto de él. Y lo oyeron sus discípulos. Quiero que se traslade hasta los versos 20, hasta los versos 26 del mismo capítulo. Del capítulo 11, los versos 20 hasta los versículos 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz, o desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Son hermosos pasajes bíblicos, hermanos, en los cuales nuestro Señor Jesucristo nos está hablando esta noche. Y Él aprovechó un momento, hermanos, en el cual maldijo a una higuera. Y esa higuera era estéril, ¿verdad? Era estéril. Para darle a sus discípulos una enseñanza y también a nosotros, hermanos, por medio de su palabra. Por medio de su palabra nos da enseñanzas maravillosas para que nosotros las tomemos, que son muy importantes, para que podamos orar con poder, ¿verdad? Y podamos extraer de estos hermosos pasajes una enseñanza y podamos orar con fervor cada día. Podemos ver entonces que Pedro se sorprendió que la higuera se hubiese secado al día siguiente y le preguntó a Jesús, ¿verdad? Según los versos 20 y los versos 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Pedro era bien preguntón, ¿verdad? Y le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y es que el Señor Jesucristo, hermanos, le refuta algo maravilloso y les dice: todo lo que creyeres y pidieres al Padre os será hecho. Sé que las palabras que nosotros soltamos tienen tanto poder, que si usted dice: ese palo de coco ya no va a dar fruto, ya no va a dar fruto nunca más. Y aunque lo haya dicho así en broma, pero qué poder tienen nuestras palabras. Así como muchos cristianos, hermanos, se sorprenden cuando la oración de otros es respondida y cuando la oración de ellos no es respondida y se preguntan: ¿qué pasó? Es que aquella persona tiene fe. Cuando habla con Dios, le cree con firmeza que esa palabra que está diciéndole a Dios, la está creyendo en su corazón y no está dudando. No está dudando. Cuando Jesús maldijo esa higuera, lo estaba diciendo con fe. Y al día siguiente estaba seco. Entonces, hermanos, cuando la oración de alguien que ha clamado con fe se transforma en un milagro, ya que muchas de nuestras oraciones no tienen poder
y por lo tanto se vuelven oraciones estériles, así como aquella higuera. Esa higuera recibió una maldición de parte de Dios, pero la higuera ya estaba maldecida, o sea, ya estaba estéril. Había una razón por la cual se cumple la palabra del Señor cuando dice: todo árbol que no da fruto será cortado. Veamos entonces en los textos la palabra de nuestro Señor Jesús y comprendamos lo que se necesita para que nosotros también podamos orar con poder. Orar con poder, no solo una oración que solamente de palabras, de deseo, de algo que solamente sale por salir de nuestra mente, de nuestro corazón, sino algo que venga con poder. Algo que, hermanos, realmente podamos decir: miro la mano de Dios. Cuando oro, tengo respuesta. Cuando clamo por alguien, se sana. Cuando por mí oro y estoy enfermo, me sano, porque estoy orando con poder. Todo lo que pidáis, si lo pedimos creyendo, lo vamos a recibir. Pero si no, no lo vamos a recibir. Así que, hermanos, una oración con poder, en primer lugar, para orar con poder tenemos que poner completamente nuestra fe en Dios. Necesitamos fe para poder orar con poder. Y aunque se ha predicado mucho, se ha enseñado mucho acerca de lo que es la fe, como que no lo comprendiésemos todavía. Pero la fe, hermanos, según el verso 22, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Lo parafraseo: tened fe en Dios. Está diciéndonos, hermanos, que si nosotros oramos con fe, cualquier cosa que pidamos a Dios será contestada. Cualquier cosa. Sanidad, problemas, adversidad, cualquier cosa que pidamos al Padre creyendo en el nombre de Dios, lo recibiremos. Ahora, tenemos que comprender que el poder de nuestra oración viene de Dios. Diga conmigo: el poder de nuestra oración viene de Dios. No es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que tú puedas hacer. El poder viene de Dios. Nosotros lo que debemos hacer es platicar con Dios, conversar con Dios. Y no importa si sea de madrugada, si sea de tarde, si sea mediodía, a cualquier momento, si sea de rodillas, sea parado, sea acostado, pero estemos platicando con Dios. Eso es lo importante, platicar con el Señor. Lo que le da entonces poder a nuestra oración es Dios, no cuánto gritamos para orar, ni la postura de nuestro cuerpo al orar, si de rodilla o de pie o sentado. No, el poder viene de Dios y la aptitud viene de nosotros. Tomemos esa buena aptitud de orar. Ahora, el poder de nuestra oración no viene de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista. Esto viene de Dios. No viene de un predicador o apóstol, sino de nuestro Dios. El poder viene de Dios. Cuando oramos, recibimos poder. Cuando nosotros estamos clamando a Dios por algo, tenemos respuesta y la hemos visto. Hemos visto tantos milagros, tantas respuestas en nuestras vidas personales como a nivel general. ¿Cuántas respuestas Dios ha contestado en esta casa? Hemos visto milagros, prodigios. Pero muchos quieren ver el mar de Tel abrirse en dos. ¿Para qué? Muchos hermanos quieren que caiga maná del cielo. ¿Para qué? Y ahora esos son tipos de la palabra del Señor, hermanos. Ahora, por eso nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Dios, solamente en Cristo, solamente en el Rey de Reyes. Ni en ningún ser humano puede poner usted depositar su fe, solamente en Cristo. Tenemos que tener fe en Dios, en su poder, en su amor, en su fidelidad, solamente en Cristo, solamente en Dios. No en nosotros mismos, porque nosotros fallamos. Por mejores que querramos ser cada día, fallamos, cometemos errores.
Por más que nos esmeremos a ser mejores personas, fallamos para con nosotros mismos, le fallamos a nuestro prójimo, le fallamos a nuestra familia, le fallamos a Dios. Y es por eso que debemos orar con fe en Dios, para que todo nuestro ser sea, hermanos, en una vida continua transformada, en un proceso. Entonces, número 1, necesitamos fe. Eso mueve una oración con poder. Número 2, para orar con poder, tenemos que tener seguridad que no hay petición demasiado grande para nuestro Dios. No hay petición demasiado grande para nuestro Dios. Cualquier cosa que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, os será hecho. Cualquier cosa. Miren lo que nos dice el verso 22 y verso 23 al 24. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esas son palabras, hermanos, tan maravillosas. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esas palabras, hermanos, nos dan tanta seguridad. El problema es que muchos oramos dudando en el corazón. ¿Será que va a pasar? ¿Será que tendré respuesta? ¿Será que voy a cambiar? Ese es el problema, la duda. Cuando hay duda en el corazón. Pero si creemos, hermanos, que Dios puede contestar cualquier petición, por demasiado grande que sea, entonces vamos a ver la respuesta de Dios. Tú estás orando por tu familia para que se convierta. Esa no es una petición demasiado grande, es pequeña. Dios puede resolverla de un día a otro, pero tienes que orar, tienes que seguir clamando, y vas a ver a tu familia en esta casa, vas a ver cómo se convierte tu hijo, tu hija, tu nuera, tu yerno. No es demasiado difícil, no hay nada imposible para Dios. Todo Dios lo puede hacer, pero debemos orar con fe. Debemos orar con fe. No es que se va a poner usted a decirle a esa montaña de Pico Bonito, pásate para acá. No, le está diciendo que todas esas montañas, un problema que estamos pasando, hermanos, podemos echarlos de nosotros y creer en Dios, que toda ansiedad la depositamos en Él y que vamos a avanzar porque estamos creyendo en Él. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Él será hecho. Y todo lo que usted está orando, todo lo que estás pidiendo en oración, creed que lo recibiréis. Y termina diciendo ese pasaje, y vendrá. Hermanos, podemos ver que nuestro Dios no puso restricciones para el tamaño o dificultad de nuestras peticiones. Puede ser tan grande o imposible como mover un monte si tan solo podemos creer de verdad cuando oramos. Si de verdad creemos que Él puede hacer lo que estamos pidiendo, eso es lo que nuestro Dios quiere ver en nuestro corazón. Fe, que creamos, que tengamos confianza en Él. Eso es, hermanos, lo que nuestro corazón muchas veces está lleno de dudas, está lleno de tantas incertidumbres, de tantas cosas. Pero cuando nosotros sacamos dudas del corazón, cuando realmente creemos en Él, hermano, entonces avanzamos, vemos la respuesta de Dios. Hay que sacar toda duda del corazón. Ahora, verdaderamente creemos que Él puede responder nuestras peticiones, aunque parezca muy difícil o imposible. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 27 hasta los versos 29. El Evangelio según Mateo capítulo 9, verso 27 hasta los versos 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Se da cuenta usted? Estos 2 ciegos vinieron por un milagro, pero Jesús les hace una pregunta: ¿crees que yo puedo sanar? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y cuando uno le pregunta a un hermano: hermano, ¿usted cree que Dios puede sanarle? Y ellos dicen:
Solo Dios lo sabe, hermano. No, si Dios lo sabe, si Él es Dios. Él sabe que usted se va a morir a los 70 años. O los 50, los 40. Pero nosotros no nos queremos morir, queremos ser eternos aquí en la tierra. Queremos vivir muchos años. Y debemos decir, sí creo que Dios puede sanarme. Y esa enfermedad va a desaparecer, pero sin dudar en el corazón. Sin dudar en el corazón. Entonces les tocó los ojos, mire, les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa es la oración que debemos hacer nosotros. Cuando vamos a orar por alguien, preguntarle, ¿usted cree en Dios que puede sanarlo? Y si Él dice, no, entonces ¿para qué orar? O dígale, hermano, Dios te bendiga. Vamos para la casa. Amén, hermanos, así, porque el único que puede sanar es Dios. Dios ha dado dones de sanidades a los hermanos, a la iglesia, pero si esa persona no cree, no va a ser sano. Dios hizo otros milagros, pero todos esos milagros, la gente requería fe. Aquella mujer de flujo de sangre venía entre la multitud. ¿Y qué le dijo el maestro? Tu fe te ha salvado. Bonito, ¿verdad? Bartimeo había escuchado de Jesús y exclamó a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le callaban. Y él más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recibió sanidad porque creyó en Jesús. La fe viene por oír la palabra de Dios. Este hombre había escuchado de Jesús y se fue al maestro y recibió sanidad. Había un hombre muy importante llamado Jairo. Escuchó del maestro, su hija estaba muriendo. La religión y todos los médicos curanderos haciendo para que esta muchacha no se muriera, de 12 años. Pero él se fue a Jesús, escuchó de Jesús y tuvo fe en Jesús. Y se fue a buscar a Jesús. Y mientras estaba entre la multitud, se llegó a Jesús y le dijo, ven a mi casa porque mi hija muere. Y él le dijo, ten paz, Jairo, porque tu hija no muere, tan solo duerme. Inmediatamente se fueron a la casa. La niña de Jairo había muerto según, ¿verdad?, la familia. Y Jesús le dijo, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó por la fe de aquel hombre. Cuando hay fe, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Yo admiro muchos hermanos de esta casa. Hemos tenido fe y por eso hemos visto tantos proyectos en esta casa que los hemos hecho sin tener un presupuesto en el banco. Y han dicho, amén, pastor, avancemos, hagámoslo, porque sí podemos. ¿Por qué? Porque hay fe, y la fe requiere acción, y también hay acción. Y eso es digno de admirar. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quien tiene fe mira cosas más grandes que las que vemos. El que tiene fe aspira a cosas más grandes, más hermosas. El que cree en Jesús, hermanos, va a experimentar grandes cosas. Se le dijo que clamemos, iglesia, y vamos a ver la gloria de Dios en esta casa. Clamemos y vamos a ver las señales de Dios y prodigios en este lugar. Pero la fe es muy importante. Es maravilloso porque la fe nos tiene aquí. La fe nos tiene aquí. Muchas veces hemos llegado enfermos, pero nos hemos ido sanos y lo hemos testificado. Muchas veces hemos venido atribulados, pero nos vamos a recibir la respuesta de Dios a la casa y tenemos la solución allá. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de respuesta, pero se requiere fe. ¿Qué quiere el Señor esta noche? Él quiere tocar nuestros ojos para que se abran y podamos ver las maravillas del Señor. Y que podamos recibir esa sanidad. Número 3, hermanos. Para orar con poder tenemos que tener un corazón limpio de resentimientos y rencor. Para que podamos orar con poder necesitamos un corazón limpio, sin resentimientos y rencor. Se le dice allá en las cartas del apóstol Pedro, dice que hay que tratar a vuestras esposas como vasos más frágiles. Y luego termina diciendo el apóstol, para que vuestras oraciones no tengan estorbos.
Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene algún resentimiento con un hermano, ¿puede orar? No puede orar. No dan deseos de orar. Si no dan ni deseos de mirar, observar a esa persona, imagínense. Por eso es que el Señor dice, deposita tu ofrenda, ven y déjala ahí. Pero no te vayas para tu casa con ese rencor. Ve, pídele perdón a tu hermano. Pídele perdón. ¿Cómo es posible que puedas venir, depositar tu ofrenda e irte a la casa como que si nada ha pasado? Tiene que ver con una actitud. Amén, hermanos. Porque cuando yo vengo y ofrendo, estoy agradeciéndole a Dios porque Él es bueno. Y si yo soy malo, entonces yo quiero hacer el bien cada día. Y irse donde el hermano y hermano, perdónenme. Y esto no es, hermanos, de que si yo le hice algo, no. Es si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. No es que si yo le hice algo, no. Dios nos ha dado 5 sentidos y somos inteligentes. Los seres humanos somos muy inteligentes. Y sabemos cuando alguien tiene algo contra nosotros. Entonces, tenemos la sabiduría de Dios y tenemos sabiduría terrenal. Nos acercamos a la persona y le decimos, hermano, ¿en qué te he fallado? Fíjese que yo siento que usted tiene algo contra mí. Entonces le va a decir, sí, fíjese, yo le di la mano el día jueves y usted no me la dio. Ah, hermanito, es que no lo vi. Ese fue el problema. ¿Me perdona? Se abraza. Continúa el camino. Se sanó el corazón de aquella persona. ¿Ve usted? Pero si le da igual, entonces hay una mala actitud. Entonces, hermano, para orar con poder tenemos que tener un corazón limpio de resentimientos y de rencor. Mire lo que nos dice en Marcos capítulo 11, verso 25 hasta los versos 26. Marcos 11, verso 25 hasta los versos 26. Este es el último punto, ya vamos a terminar para orar. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, si no perdonamos, no se nos perdona a nosotros tampoco. Esto es imposible, hermanos, que suceda. Si perdonamos, nos perdona. Verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Allí está. Hermanos amados, ¿por qué muchos no reciben la respuesta? Porque tienen algún resentimiento con algún hermano, algún rencor, y están orando, pero Dios no les está perdonando sus ofensas. Podemos ver entonces que el único obstáculo para el poder de la oración que menciona nuestro Señor Jesús, hermanos, es la falta de perdón. La falta de perdón. Ya que no querer perdonar significa que nuestro corazón está lleno de soberbia y de rebeldía. Por lo que podemos decir que el poder de Dios fluye en el corazón que clama lleno de fe y libre de rencor. Ese es perdonado, recibe respuesta, camina feliz, camina gozoso, alaba a Dios con libertad, vive contento en su casa, se relaciona con cualquier persona. ¿Por qué? Porque es libre. Cuando uno perdona, es libre. Cuando uno tiene rencores, está encadenado y está en una celda en prisión. Está en una prisión, sentenciado a una prisión. No podemos guardar rencor, no podemos guardar resentimientos, porque la consecuencia será que no seremos perdonados de vuestras ofensas. Así que perdonemos nuestras ofensas los unos con los otros. Amémonos, iglesia, hermanos y hermanas. Soportémonos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo, soportándonos unos a otros. Eso es el amor fraternal. Que Dios les bendiga esta noche. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros y podamos orar con un corazón limpio, sano.